primero de todo dar la bienvenida a todos al primer webinar de Anfalum, reflexiones digitales para el futuro de la iluminación. Este primer webinar va a tratar sobre el blockchain y el proyecto iQuorum. Ahora se va a extender un poco más Alfredo en la presentación. Lo vuelvo a decir, micrófonos cerrados, estamos grabando. Posteriormente se subirá este vídeo posiblemente en la página web de Anfalum, este webinar. Y al finalizar las intervenciones tanto de Daniel Laveaga como de Paloma García, habrá un turno de preguntas. Así que, Alfredo, dame un segundo que deje de compartir pantalla y te toca. Creo que ya estás. Sí, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en este primer webinario que organizamos, o webinar, como os guste decir. No sé qué queda mejor, si una cosa u otra. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría es dar el pésame a las familias de las víctimas. Creo que es obligado la tragedia que está sufriendo ahora mismo no solamente nuestro país, sino Europa, Italia especialmente, Francia también, y sobre todo, bueno, pues esto esperamos que nuestros compatriotas en Iberoamérica no lo lleguéis a sufrir, y sobre todo que podéis tomar las medidas con mayor anticipación de los que hemos tomado nosotros. Bueno, dicho eso, también han fallecido algunos colegas de nuestro sector. Últimamente falleció Herminio González, un gran empresario, ya mayor, una empresa familiar que se dedicaba a hacer báculos y columnas de alumbrado. Desde aquí un recuerdo. Y también en la otra parte quiero hacer una mención a Luis Muñoz. Luis Muñoz fue un ingeniero del Ayuntamiento de Barcelona que ha fallecido también recientemente y que fue buen amigo de todos. Quiero hacer un reconocimiento a todos los sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, al Ejército, a la UME, a la Guardia Civil, a la policía, a las policías autonómicas y a las policías municipales, que en este momento son la primera línea que está luchando para protegernos y para salvaguardarnos de esta maldita enfermedad producida por un maldito bicho. Y desde luego lo que nos tocará después es tomar el relevo de ellos para también salvaguardar la salud de nuestros trabajadores, puesto que en la función de empresarios que nos toca en estos momentos creemos que la salud económica y la salud de las familias que están ahí y de nuestro sector pasa precisamente por tomar este relevo. También saludo a nuestros amigos de América, con los que hemos constituido el Foro Iberoamericano del Caribe de la Iluminación, que me honro en estos momentos en presidir y cuyo vicepresidente y buen amigo Armando Gutiérrez es el presidente de ANAP. Creo que está asistiendo a este webinar, por lo menos esta mañana compartía con él algunas inquietudes en las que yo creo que desde allí estáis haciendo una labor que es plenamente compatible con la que estamos haciendo todos. Creo que la conjunción de las dos actitudes será muy buena para el sector, y nosotros, con este foro iberoamericano, que vamos a potenciar seguro, creo que esta oportunidad de esta pandemia nos va a dar oportunidad de estar mucho más activos. Todas estas cosas que teníamos más ralentizadas porque pensábamos que el contacto personal era muy importante, creo que tenemos que activarlas a través de otra forma, que es precisamente estos contactos digitales, estas reflexiones digitales. Bueno, como sabéis, Anfalum factura 1.340 millones de euros, de los cuales la exportación está en torno a los 489 millones. Tenemos 3 etapas que todos conocéis porque las hemos mostrado sobradamente. Una primera es la edificación, una segunda es el alumbrado inteligente y una tercera es el alumbrado pensando en las personas. La conectividad, la digitalización son, como veis, palancas futuras para nosotros, y por esto hemos nombrado una vocalía en nuestro comité de dirección dedicada a tendencias en conectividad. Esta vocalía da un poco forma o pie a que tengamos esta iniciativa. Este webinar que estamos organizando pretende continuar en esa línea, y nosotros, a nivel de Anfalum, que compartiremos cuando lo tengamos más desarrollado, más presentable, por decirlo de alguna forma, tenemos un proyecto que se llama iQuorum. iQuorum es lo que hoy presentamos en este primer webinar, que es el blockchain y el proyecto iQuorum. Bueno, yo por último no quiero extenderme más, sino que yo creo que este parón que se ha producido
hace pues casi 2 meses ya, que nos está trastocando la vida normal, creo que lo que nos debe permitir es que la continuidad, porque estoy seguro que vamos a salir, la continuidad cuando salgamos nos permita retomar la actividad más arriba, con un nivel más alto del donde lo dejamos hace 2 meses. Y sin más, os presento a los ponentes. Los ponentes son Daniel Laveaga. Daniel Laveaga es presidente de Blockchain Aragón y es socio director de Scepter, y son los impulsores junto con Anfalun del proyecto Equorum, en el que también está involucrado Pronet. Y a continuación, después de Daniel, vendrá Paloma García. Paloma García es la directora de programas de normalización y grupos de interés de UNE, que creo que nos dará también una buena visión de lo que dentro de lo que es el organismo de normalización español se está haciendo para promover estas actividades. Y sin más, os dejo con ellos y espero que disfrutéis. Cualquier consulta al final, cualquier pregunta, pues será bien recibida. Muchas gracias y esperamos que en las 3 sesiones que restan estéis también con nosotros, porque será muestra que lo hemos hecho bien, con lo cual no os pedimos que nos aplaudáis, pero sí que os conectéis. Gracias a todos. Perfecto. Bueno, lo primero, muchas gracias, Alfredo, por tu presentación, y muchas gracias a los ya casi 80 participantes que estáis aquí, ¿no? En primer lugar, me vais a permitir unirme a las condolencias que transmitía Alfredo, tanto desde el punto de vista general como también pues, a aquellas personas en particular de la familia que forma Anfalun que ya no están, desgraciadamente, con nosotros, ¿no? A mí se me venía, mientras hablaba también Alfredo, una frase a la cabeza que yo el otro día y me parecía fantástica y me parece muy interesante, ¿no?, empezar por ella, ¿no? Es decir, había una persona que decía que más que o sea, en este momento, más que ningún otro, las personas, ¿no?, que tenemos la capacidad de seguir trabajando, de seguir haciendo cosas, en este momento más que nunca tenemos la obligación de hacerlo, de seguir empujando y de seguir impulsando iniciativas, industria, proyectos. Más que nunca, ¿no?, es un momento de responsabilidad de todas las personas que tenemos esa capacidad de seguir haciendo cosas. Yo creo que es el objetivo común, ¿no?, que tenemos todo y que tenemos todos los que estamos escuchando ahora mismo esta charla, ¿no?, el seguir empujando y el seguir haciendo cosas. Me vais a permitir que comience ya. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmas, Rubén, si eres tan amable, que la veis correctamente? Se ve correctamente, Dani. Perfecto. Pues si os parece, como anticipaba Alfredo, hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda, pero sí que me gustaría profundizar un poco más en por qué está tan de moda, ¿no?, como es el blockchain. Y, bueno, como os pongo un poco en esta pantalla, ¿no?, es decir, ¿cuál es el plan de hoy?, ¿no? Pues tratar un poco sobre blockchain. Lo vamos a tratar desde un aspecto muy poco técnico, no os preocupéis, lo vamos a tratar desde un aspecto conceptual, un aspecto de negocio, qué fundamentos son los fundamentos de blockchain y sobre todo qué problema resuelve y qué es lo que ha venido a cambiar, ¿no? Veremos también algunos ejemplos y casos de uso generales que se han producido estos últimos meses o años en torno a blockchain, para que también conozcáis cómo se han ido aplicando en otros sectores y en otras actividades, ¿no? Y finalmente, pues os presentaré el proyecto Equorum, que es el proyecto de plataforma blockchain de Anfalun y del sector de la iluminación profesional. Permitidme empezar transmitiéndoos, explicándoos un poco lo que es, qué es blockchain, ¿no? ¿Qué es, cuando hablamos de blockchain, de qué estamos hablando exactamente? Fijaros, blockchain no es más, también por hacerlo de una manera sencilla, no es más que una base de datos, ¿vale? Una gran base de datos, ¿vale?, de transacciones, fundamentalmente información transaccional, ¿vale?, de datos o de información transaccional. La primera gran característica que diferencia a blockchain de lo que todos tenemos en mente cuando hablamos de una base de datos es que esta base de datos se construye a través de bloques, ¿vale? Me vais a permitir que ponga un ejemplo muy básico. Todos sabemos lo que es una base de datos, pero todos sabemos más allá lo que es un Excel, ¿no?, que no deja de ser una especie de base de datos. Fijaros, imaginad que tenéis un Excel y lo que hacéis, pues el Excel que hemos trabajado habitualmente todos, donde hay una serie de campos arriba y una serie de filas con información, ¿no?
Lo que tiene de blockchain de especial es que esa base de datos, en este caso ese Excel, ¿vale?, se escribe por bloques. Imaginaros, estaríamos rellenando 100 líneas, 100 filas de Excel con información, ¿vale? Le estaríamos guardando ese archivo como bloque 1, ¿vale? Y las siguientes 100 filas de información la estaríamos guardando como bloque 2. Y así, paulatinamente. Esto es lo que se domina fundamentalmente la cadena de bloques. Y es que blockchain, cuando se va escribiendo como base de datos, se va escribiendo por bloques. Con una característica ya que nos empieza a dar cierto nivel de especialización o cierto nivel de diferenciación. Y es que la información, si os fijáis ahí, que viene en el bloque 1, se cifra con un proceso de cifrado informático complejo, y el numerito del cifrado, el número que aparece cuando ciframos la información del bloque 1, lo estamos añadiendo como primera fila del bloque 2. Y lo mismo, cuando hacemos un bloque 2 de información, estamos cifrando toda esa información y el número que sale de ese cifrado lo estamos metiendo en el bloque 3. Y de esta manera lo que estamos haciendo es un conjunto de bloques que siempre tienen una relación directa con el bloque anterior. Si ahora queremos, porque vamos por el bloque 3 en cuanto a transacciones, o por el bloque... Por el bloque 20.000 de la información, queremos modificar a alguna de las personas que estamos aquí, queremos modificar el Excel del bloque 1, toda la cadena deja de funcionar. ¿Por qué? Porque deja de ser falsa la información porque hemos modificado un dato, un bit, ¿vale? Solamente un dato de cualquiera de los bloques en la cadena deja de ser funcional porque la hemos modificado, ¿vale? Esto es el segundo elemento, ¿no?, que hace especial fundamentalmente a blockchain. A partir de ahí, la tecnología blockchain es una tecnología plenamente descentralizada. Esto significa que todos los miembros, o gran parte de los miembros de la cadena, pueden tener toda la información, todos los nodos de información. Luego vamos a matizar algún aspecto que puede generar ciertas dudas, ¿no? Esto significa que, por ejemplo, las 82 personas que estamos ahora mismo, si lo quisiéramos, pudiéramos tener toda la información, podríamos tener un servidor o un ordenador con toda la base de datos y con toda la información. Por lo tanto, no hay un servidor centralizado, ¿vale? No hay un ente centralizado que esté dando la confiabilidad al sistema de que esto funciona. Somos todos los nodos que estamos dentro de una red blockchain los que estamos validando continuamente esa información, ¿vale? Por lo tanto, nos enfrentamos a un tipo de red que es totalmente descentralizada. Y por último, fijaros, y esta es una de las claves importantes, ¿no? Claro, ¿quién iba a utilizar una red de estas características si toda la información que estamos poniendo en ese Excel o en esa base de datos que tenemos todos los miembros de la cadena fuera accesible por todos nosotros, ¿no?, y pudiéramos ver lo que está poniendo cualquiera de vosotros dentro de esa cadena? Esto no es así porque todos los datos que se guardan dentro de una blockchain son datos encriptados. Por lo tanto, lo que estamos es grabando todos esa información que está establecida en los bloques, pero es una información que viene encriptada, con lo cual podemos ver que existen transacciones, pero no tenemos acceso a la información real que están detrás de estas transacciones. Lógicamente, cada miembro de la cadena que comunica una transacción recibe, en este caso, sí que tiene acceso a esa información, o si hay varios miembros que la tienen que utilizar, se permite que tengan acceso, ¿vale? Esto es fundamentalmente blockchain y esto es lo que hace que sea fundamentalmente tan disruptivo, ¿no? Seguro que habéis oído hablar de Bitcoin, la moneda o la criptomoneda esta tan famosa. La tecnología que está por detrás de Bitcoin es blockchain. Es esto que estamos viendo ahora mismo con algunos pequeños matices técnicos más, ¿vale? ¿Y qué es Bitcoin? En este caso simplemente es un saldo que se está escribiendo en esa base de datos donde me permite intercambiar valores, pero me permite hacerlo a través de una red de este tipo, ¿vale?, que tiene una seguridad como nunca antes se había habido en la historia, ¿no? Fijaros, estamos hablando de que blockchain como características fundamentalmente es inmutable en base a todo eso que os explicaba antes de la cadena, es segura, es global y es transparente, ¿vale?
Y cuando una tecnología es inmutable, segura, es global y es transparente, estamos hablando de una tecnología que es confiable, ¿vale? Que es el primer aspecto fundamental que nos tiene que quedar claro cuando hablamos de blockchain. Hablamos de una tecnología confiable, sobre la que por diseño podemos confiar, ¿vale? A partir de aquí, si habéis oído hablar de blockchain, habréis oído hablar después del concepto de smart contracts. Ya os digo que, aunque la traducción del inglés sería contratos inteligentes, ni tiene que ver con una parte legal directamente, ni tiene que ver con el concepto inteligente como tal, ¿no? ¿Qué son los smart contracts? Fijaros, es software, fundamentalmente software, programación informática. ¿Y qué es lo que hace esta programación informática? Cosas muy sencillas, ¿vale? Si pasa esto, haz esto. Si pasa lo contrario, entonces haz esto otro. Fundamentalmente es esto, ¿vale? Fundamentalmente es esto, con una característica especial, que aquello que acordamos que esté dentro de este smart contract o de este software se guarda en la blockchain. Y por lo tanto, todo lo que definamos en ese software se cumple estrictamente siguiendo su programación. ¿Por qué? Porque, como hemos visto antes, la propia blockchain es inmutable. Si ahora dos de las partes queremos hacer algo dentro de esa blockchain y ambas partes aceptamos que ese software regule algún tipo de transacción o de funcionamiento entre nosotros, eso se va a cumplir porque está en la blockchain. Y ninguna de las dos partes individualmente y de manera unilateral va a poder romper esa parte de ahí, ¿vale? Fijaros, por tanto, los smart contracts sobre una blockchain nos permiten cumplir y garantizar la ejecución de reglas acordadas y registradas entre dos o más partes. ¿Qué vamos a poder conseguir hacer con esto? Fundamentalmente un concepto de automatización, pero no de automatización puramente industrial, que también, ¿vale? Sino automatizar acuerdos, automatizar reglas de negocio, automatizar cumplimientos, automatizar penalizaciones, automatizar pagos, ¿vale? De una manera confiable y de una manera donde no es posible que una de las partes manipule ni la información ni los acuerdos a los que se han llegado, ¿vale? Esta es otra de las claves fundamentalmente de blockchain, ¿no? Así es como funciona Bitcoin, así es como funciona Ethereum, que es otra plataforma famosa dentro del mundo de blockchain, y así es como funcionan cientos y cientos de plataformas globales y públicas que están apareciendo o que han aparecido estos últimos años, ¿no? Son plataformas globales de acceso público. Pero claro, aquí estamos hablando de un conjunto de empresas, de un sector empresarial. ¿Cómo podemos utilizar esta tecnología? ¿Para qué podemos utilizar esta tecnología en un sector como el sector de la iluminación? Pues bueno, fijaros, es lo que hablamos ahora. Blockchain es una tecnología de las que se denominan tecnologías de registro distribuido. Existen otras como Tangle, ¿no? Pero lo que veíais antes, ¿no? Existen plataformas públicas, pero existen otras alternativas de plataformas, vamos a decir, no públicas, y ahora vamos a ver cuáles, que de alguna manera emulan prácticamente en su totalidad el funcionamiento que habéis visto anteriormente de la blockchain y de los smart contracts, pero que permiten ejercerlos en entornos, vamos a decir, más empresariales o más relacionados con la economía real, no públicos, donde cualquiera pueda descargarse esa información o donde cualquiera pueda participar dentro de la red. Por lo tanto, es posible tecnológicamente a día de hoy aplicar el concepto blockchain a través de plataformas o redes no públicas. ¿De qué estamos hablando? Pues de redes permisionadas, que sería un concepto semipúblico, semiprivado. Es decir, a través de un permiso es posible que alguien acceda a esa red, pero tiene que estar permisionado, o plataformas blockchain o DLT completamente privadas, ¿vale? Consorcios de empresas de un sector o de una actividad económica que deciden entre ellos montar una blockchain privada y, por lo tanto, todo lo que se haga dentro de esa blockchain va a estar garantizado por todos los miembros que participan dentro de esa blockchain. También el sistema nos permite ir a modelos híbridos, ¿no? Para que os hagáis una idea, Bitcoin tiene cientos de miles de nodos que están grabando la información en tiempo real a la vez. Todos la misma información. Pues existe la posibilidad, para dar más garantías todavía de la inmutabilidad de una blockchain, de que una plataforma completamente privada utilice puntualmente
un cifrado de su información y lo guarde dentro de una plataforma completamente pública, para dar fe, en este caso, de que esa información de ninguna manera está siendo manipulada y está siendo modificada, ¿vale? Dentro de que la propia arquitectura de la red es completamente o prácticamente completamente inmutable, ¿no? Fijaros, esto es fundamentalmente blockchain, ¿vale? ¿Cómo estamos utilizando, o sea, cuándo tenemos que utilizar blockchain? Cuando hay varias empresas que tienen objetivos comunes, cuando estas empresas necesitan compartir información para llevar a cabo estos objetivos y cuando ese conflicto de intereses, cuando existe conflicto de intereses entre las partes. No tiene ningún sentido que yo como empresa o mi grupo empresarial implemente una blockchain. Para eso pones una base de datos y funciona, ¿no? Pero cuando nos juntamos varias empresas que necesitamos compartir información para funcionar o cuando existe, y además existe un conflicto de intereses entre las partes, blockchain es una tecnología fantástica, ¿no? Con lo cual, blockchain es una tecnología que se adapta muy bien a conceptos de sectores o a conceptos de cadenas de valor, ¿no? ¿Vale? Como estáis viendo ahora mismo. Fijaros, ¿no? En este sentido. Así es como está funcionando una cadena de suministro hoy en día. Tienes un conjunto de productores de componentes, tienes un conjunto de transportes internacionales, tienes unos ensambladores que cogen una serie de componentes y ensamblan un producto más final, esto se vuelve a mover a nivel internacional, tienes unos puntos de venta, esto llega a unos proveedores nacionales, que llegan a unos puntos de venta, a una distribución que le llega al cliente. Fijaros la complejidad absoluta a la que nos enfrentamos habitualmente cuando tenemos que implementar una cadena de suministro, ¿vale? Y es que necesitamos integrar cada uno de los elementos, ¿vale? Y esto significa que cada vez que cambiamos cada una de las tecnologías, tenemos que volver a integrar cada uno de esos elementos y tenemos que modificar. Esto, señores, es terriblemente costoso a nivel tecnológico, y terriblemente ineficiente, porque además tenemos los datos duplicados, triplicados, cuadriplicados entre todos los miembros. Entre gran parte, perdón, de los miembros de esa cadena. Es terriblemente ineficiente, ¿vale? Y supone unos costes brutales a día de hoy a todas las cadenas de suministro, ¿no? Fijaros lo que ocurre con blockchain, ¿vale? Nos permite tener una única tecnología, una única red, garantizando la privacidad y la confidencialidad de cada uno de los miembros, ¿vale? Y cada una de las partes de una cadena de suministro va a hablar con esa blockchain. Fijaros que aquí la tecnología blockchain no es propiedad de ninguno de ellos individualmente, sino que es propiedad del conjunto de las entidades que la están utilizando. Y además todas ellas están garantizando que la información que se está poniendo ahí es inmutable. Esto nos permite, ¿vale?, que todos los miembros de esa cadena de valor hablen con esa tecnología blockchain y que todo el flujo de procesos se desarrolle a través de esa tecnología. Simplificación, optimización, eliminación de intermediarios sin valor y, fundamentalmente, reducción de costes. A partir de ahí, fijaros, 3 aspectos. Trazabilidad con blockchain, trazabilidad, identidad digital. Cada uno de los miembros que guardan información en la blockchain están perfectamente identificados digitalmente. Y el concepto de la gobernanza del dato, ¿vale? A través de del cifrado de la información, yo soy dueño del dato y lo pongo en funcionamiento en la red o lo pongo en la red, pero solamente a través de mi permiso se va a poder utilizar ese dato. Y el resto que los necesitan utilizar no van a poder ver como tal ese dato. Con lo cual, más que nunca estamos garantizando esa privacidad y esa seguridad, ¿no? A partir de ahí, pues este es un ejemplo tecnológico, os lo quería poner aquí. Hyperledger es una tecnología, una de las tecnologías que se utilizan, pero para que veáis un poco también qué tipo de compañías están en esto. Esto ya se pasa un poco del concepto Bitcoin utópico de una serie de gentes que quiere hacer cosas, sino que estamos hablando de grandes compañías que están utilizando para la trazabilidad en la industria farmacéutica, para las transacciones petrolíferas, para las finanzas en Japón, ¿vale? Y para la utilización, por ejemplo, en casos de redes eléctricas, ¿no?, en Holanda y Alemania, ¿no? Esto que es puramente, bueno, normalización, tenemos luego a Paloma de UNE, dejo que lo explique ella, porque lógicamente la normalización también está llegando a la tecnología blockchain, ¿no?, y a todo lo que podemos hacer con esto. A partir de ahí, permitirme, nada, un par de casos de uso, ¿no? Quizás el primero y más famoso sea el establecido por Walmart, ¿no?, que es, ¿por qué nace esto? Walmart tuvo un problema de sanidad dentro de, bueno, una alerta sanitaria dentro de su cadena de suministro y tuvo muchos problemas a la hora de gestionarlo.
Y uno de los primeros, el primer proyecto que estableció IBM con Walmart fue un proyecto donde en este caso garantizaba la trazabilidad, garantizaba el origen de un producto. Y es que al final, si pongo toda la cadena de valor, ¿vale?, dentro de una red blockchain y a todos los actores de la cadena de valor están grabando la información de ese proceso, estoy garantizando, y de cara al cliente final, al consumidor, le doy acceso a esa cadena, aparte de la información de la cadena de valor, estoy garantizando a mi consumidor que el origen, ¿vale?, de ese producto es de donde decimos que está siendo, ¿vale? Este fue uno de los primeros proyectos de uso de blockchain. A partir de ahí, pues Aguchan, el grupo francés, lo veis ahí, ha utilizado este proyecto que es muy similar, ¿vale? Y esto que os cuento ahora, y ya con esto termino esta primera parte, es fundamentalmente de trazabilidad de servicios logísticos, ¿vale? Fijaros, eso es una compañía que lo que hace fundamentalmente es a través de estos embalajes, ¿vale?, donde se puede meter plástico, acero inoxidable, ¿vale? Cuando estos embalajes se meten dentro de un contenedor, ¿vale?, pues un contenedor tiene muchos embalajes que pueden ser de muchos propietarios. Cuando esto lo llevamos a un barco, nos encontramos con esa imagen, un barco, muchos contenedores que llevan muchos pequeños contenedores de múltiples propietarios, y cuando llega a un puerto nos encontramos con esta complejidad, ¿no? Y cuando esto tiene que volver, ¿vale?, cuando tiene que volver los contenedores iniciales, nos encontramos con que la mayoría se pierden, se roban o acaban en la basura y en el mar, porque es más costoso la gestión de la vuelta de esos contenedores, ¿vale?, que no pase esto, ¿no? Fijaros, estos señores han desarrollado este proyecto se ha desarrollado una tecnología a través de IOTA, que es otra tecnología que permite que toda la cadena de valor se vaya grabando dentro de la blockchain, tanto los movimientos del embalaje como las transmisiones del usuario, de quién es el propietario, y vamos viendo una trazabilidad continua dentro de una red. ¿Qué ha conseguido, por ejemplo, esta iniciativa y este proyecto? Fundamentalmente es una trazabilidad total y resolver uno de los grandes problemas que tenían al final. Y es que a través de esta red blockchain, que da una transferencia absoluta a ese proceso, les permite también hacer una transferencia de la propiedad de ese contenedor, ¿vale? Con lo cual, hay una reducción de costes, y es que en el puerto, ¿vale?, se puede hacer incluso a través de esa red una transferencia de la propiedad, que puede llegar a ser una transferencia también económica, lógicamente, de la propiedad de esos contenedores a través de una red de estas características, ¿no? Pero bueno, permitidme que lo alinee de esta manera, ¿no? Es decir, hemos visto varios ejemplos de uso, hay muchos más, me ha parecido interesante poneros eso. Yo estoy seguro que dentro de unos pocos meses, otro de los ejemplos de uso, otro de los casos de uso que vamos a poder hablar, va a ser este que os vamos a presentar, ¿no?, que es la plataforma liderada por Anfalum, blockchain para el sector de la iluminación profesional, ¿vale? Fijaros, y ahora entramos en un sector que conocéis prácticamente la mayoría de vosotros mejor que yo, pero me vais a permitir, como hay personas también de otros sectores, que lo plantee y que lo define de alguna manera. ¿Cuál es el impacto de la digitalización en la cadena de valor de la iluminación profesional? Fundamentalmente, una redefinición de líneas de producto, de servicios, de la totalidad del mercado y de sus reglas del juego, ¿vale? Aquí aparece la tecnología fundamentalmente como un elemento habilitador y transformador. Esto provoca también que haya una mayor profesionalización de los actores, sean necesarias nuevas habilidades y una mayor especialización, ¿no? Y esto implica que es necesaria también otra manera de dirigir y entender el negocio. Es que, ¿vale?, si no estaban ya, cada vez aparecen más posibilidades y más oportunidades a través de los nuevos negocios digitales. Blockchain es una fantástica oportunidad a corto y medio plazo de negocio digital. Y es que blockchain, cuando se desarrolla, puede convertirse como tal en un mercado digital. Continúo, ¿no?, desde ese punto de vista. Vamos a hablar un poco de la cadena de valor del sector de la iluminación y, como os decía, permitirme que lo explique para aquellas personas que no lo conozcan con tanto detalle que la mayoría de vosotros, ¿no? En el sector de la iluminación, lógicamente, hay componentes, hay fabricantes de componentes, ¿vale? Muchos de ellos pueden ser fabricantes o importadores también de producto final de iluminación. Lógicamente, hay procesos de certificación de esos productos y de esos componentes. Hay una
venta o una licitación pública de esos productos, una distribución, luego hablaremos también del papel de la distribución dentro de la cadena de valor, una instalación, una vida útil y un mantenimiento que se produce durante la vida útil, una retirada y una sustitución de ese producto y, ¿por qué no?, un reciclado, lógicamente, un residuo y un reuso, ¿no? Es decir, esto es una economía circular y es una cadena de valor completa del sector de la iluminación que, como os digo, llega ya a la economía circular desde el punto de vista también del reciclado, del residuo y del reuso. ¿Qué es lo que tenemos en esta cadena de valor? Fundamentalmente, flujos de información, transacciones técnicas, comerciales, financieras, constructores y regulatorias. Esto es lo que está sucediendo a día de hoy en la cadena de valor del sector de la iluminación. ¿Qué pretende el proyecto eQuorum para el sector de la iluminación profesional? Fundamentalmente, desarrollar e implantar un sistema de gestión descentralizado de los flujos de información y de las operaciones en la cadena de valor de la iluminación mediante blockchain y tecnologías de registro distribuido. O sea, llevar todo aquello que hemos hablado al principio, que nos va a permitir, y luego vamos a ver una transferencia, una inmutabilidad, llevarlo a la cadena de valor del sector de la iluminación, ¿vale? Y en este caso, pues este es uno de los proyectos pioneros a nivel español y a nivel europeo en llevar directamente a una cadena de valor, ¿vale? Una tecnología como es la tecnología blockchain que abre unas nuevas posibilidades dentro de esa cadena de valor. ¿Cuáles son los objetivos generales del proyecto? Fundamentalmente, la aplicación de las tecnologías de registro distribuido en la cadena de la iluminación. ¿Pero para qué? Para que el sector tenga su base en la eficiencia operativa, en la confiabilidad, en la estandarización y la ausencia de fraude. Ojo, fijaros en estos aspectos. Eficiencia operativa, confiabilidad, estandarización y ausencia de fraude. Mediante la gestión descentralizada de los flujos de información y de las operaciones en dicha cadena de valor, utilizando la tecnología para la autenticación, autorización y trazabilidad confiable, volvemos al concepto de la confiabilidad absoluta y segura del producto. Sus especificaciones, sus componentes en todo el ciclo de vida, asegurando protección y privacidad de los datos de producto y de los datos de los participantes de la cadena, asegurando esto en todo momento y garantizando, lógicamente, la correcta ejecución de proyectos y las garantías asociadas. Permitidme que os ponga este caso de uso, que es hablamos de un caso de uso del sector, propio del sector, como sería de alumbrado público en exteriores, pero podría ser llevado este mismo caso de uso a actividades indoor o a otro tipo de actividades dentro del sector, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Fundamentalmente, cómo se conecta cada uno de estos actores y cómo participa cada uno de estos actores, cada uno de los actores de la cadena de valor dentro de la blockchain, ¿vale? El tipo el cómo se comparte la información puede ser a través de una web, a través de una app o directamente que los RPs de las compañías, ¿vale? Suban a la información estrictamente aquella información necesaria, ¿vale?, para el funcionamiento de toda la cadena. Estrictamente esa información necesaria para el funcionamiento de la cadena, ¿vale? Y además con la garantía absoluta de que esa información es una información privada y confiable y solamente se va a utilizar para el funcionamiento y la continuidad de la cadena. Fijaros, cubre toda la cadena de valor. Por un lado tenemos a los fabricantes de iluminación, también pueden ser importadores que tienen productos. Lógicamente, estos productos han sido, a través de los laboratorios de certificación y ensayo, han sido validados los productos, sus prestaciones, su garantía, sus especificaciones técnicas, que lógicamente las ingenierías de proyecto, que son los que hacen los proyectos finales, en este caso pues para los ayuntamientos y los que van a las licitaciones, los que hacen las ingenierías de proyecto es utilizar los productos de los fabricantes o importadores de iluminación para hacer un proyecto, en este caso concreto, de iluminación. A partir de ahí, el proyecto de la iluminación lo validaría un oráculo. Por ejemplo, un oráculo, cuando hablamos de oráculo en blockchain, es alguien confiable que aporta, en este caso, una información
externa a una cadena, en este caso de cadena de valor de un sector, una actividad concreta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a través de la garantía del cumplimiento de normativas de AENOR, ¿vale? Se podría validar esa información que hay hasta ese momento en la cadena mediante una serie de mecanismos que validarían, como os digo, e incluso harían una clasificación, por ejemplo, de cumplimiento energético y de otra serie de prestaciones estrictamente de ese proyecto. Fijaros, ¿qué tenemos hasta este momento? ¿Vale? Lo que tenemos es el proyecto y los que los desarrollan, pero también tenemos el producto integrado en ese proyecto de los fabricantes de la iluminación. Y además, este producto está perfectamente validado, ¿vale?, por los laboratorios de ensayo, ¿vale? Pero además es que lo tenemos establecido a través de una blockchain que es completamente inmutable y que garantiza y es confiable, ¿vale?, desde el principio hasta el final. Es decir, está diseñada para que sea confiable y para que sea inmutable. A partir de aquí, lógicamente, es posible gestionar con esa garantía de que la información y el flujo es correcto, es perfecto en este sentido, gestionar la licitación en un ayuntamiento, un pliego, ¿vale? Y por lo tanto, la adecuación de esos proyectos y de toda la información que lleva un proyecto de este tipo, ¿vale?, ante un pliego, la adecuación ante un pliego, un ayuntamiento, en este caso, que sería el cliente de un proyecto de iluminación, ¿vale? A través de esta blockchain, conectándose a esa blockchain, podría garantizar, podría validar ese cumplimiento dentro de un pliego desde el punto de vista de toda la cadena, no solamente del último eslabón, sino de toda la cadena, donde todos los actores, ¿vale?, han validado con su identidad digital que eran ellos los que, lógicamente, aportaban esa información. Fijaros, ¿no? Una vez que el ayuntamiento decide montar la instalación, nos encontramos con la siguiente parte de la cadena, y es que hay un distribuidor, tenemos un instalador, tenemos, lógicamente, un mantenedor que da mantenimiento a esa instalación y tenemos un proceso de inspección que certifica en la propia blockchain, todo esto se hace en la propia blockchain, ¿no? Certifica con el paso del tiempo, por ejemplo, las especificaciones lumínicas y otras, que con el paso del tiempo las especificaciones lumínicas y otras características se mantienen, ¿no? Fijaros, este es el planteamiento, en este caso, para alumbrado público de exteriores, pero como os decía, se puede llevar perfectamente a cualquier otro caso y a cualquier otro tipo de proyecto indoor o de cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Y esto es fundamentalmente lo que nos va a permitir un proyecto como eQuorum en un sector como el sector en el que estamos, ¿no? A nivel de propuesta de valor, ¿vale? Fijaros, muchos puntos en la propuesta de valor. Eliminación, o sea, ¿para qué hacemos esto? Eliminación de la necesidad de la intermediación o el control de terceros. Y aportamos un sistema basado en la confianza. O sea, cualquier tipo de acuerdo vinculante puede organizarse por medio de la blockchain y a través de los smart contracts. Fijaros, la transparencia como una de las piedras angulares, de estos nuevos modelos de negocio, que ya no solamente es que esté demandado por los usuarios finales, sino que además está diseñado desde el punto de vista de la transparencia. La garantía de la calidad de marca basada en el cumplimiento de normativas, regulaciones y especificaciones técnicas. Una mejor comprensión de cómo se maneja y utiliza cada producto a lo largo de la cadena de suministro. Una eliminación de la complejidad en normas y procesos y enfoque a negocio. Pero también la detección de ineficiencias e incumplimientos, la mejora, optimización y reducción de costes de todos los procesos de la cadena. Fijaros, el conocimiento y la gestión del fraude, ¿vale? Nos va a permitir entrar directamente en la gestión del fraude dentro del sector. La integración de la distribución en la conversión al mundo digital y el cumplimiento de unas políticas de seguridad tanto para las personas e instalaciones, la eficiencia energética y en el aspecto medioambiental y en todos los aspectos de la economía circular hacia la que vamos, ¿no? Y además, puntualmente, nos permitiría pues, un conocimiento más preciso del sector desde el punto de vista de cifras y estadísticos, ¿no? Lo que nos permitiría, además, ser más competitivos en mercados internacionales. Un proyecto de estas características permite, fijaros, un aumento de competitividad en los dos segmentos existentes dentro del sector, ¿no? Para un segmento inferior del mercado, más sensible en este caso a los costes, un proyecto como eQuorum contribuye, fijaros, a expulsar o dificultar la entrada de empresas centradas únicamente en el coste de free riders
descartando no las empresas o no el ayuntamiento, no, el propio sistema que hemos creado entre todos, descartando aquellas que no presentan un estricto cumplimiento de la normativa y las reglas de uso. Es decir, esto de la normativa ya no es algo que decimos que hacemos, sino que es algo que demostramos completamente que se hace. Y es que la tecnología que utilizamos está diseñada para que exclusivamente se tenga que cumplir. A partir de ahí, para el segmento superior del mercado, en este caso centrado en la generación de valor añadido, pues lógicamente se ve plenamente fortalecido por un control garantista de las especificaciones de producto, compromisos de cumplimiento de las condiciones de funcionamiento y, lógicamente, a partir de ahí, a través de una solidez y un prestigio, una imparcial de marca, ¿no? Está claro, ¿no?, cuál es el valor, ¿no?, que añadimos o que añade un proyecto de estas características a este tipo de compañía, ¿no? Y para todos en general, pues la posibilidad también de alinearnos, ¿no?, con el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, en este caso, pues lo que sería uno de ellos, que sería el objetivo número 11, dirigido a ciudades y comunidades sostenibles. A partir de aquí, ¿no?, y con esto ya voy finalizando, en el desarrollo del proyecto, como os decía antes, ¿no?, fundamentalmente es un proyecto que impulsa y lidera Anfalum como asociación de fabricantes de iluminación profesional, pero como veis a la izquierda participan algunos de sus socios actualmente, y ahí nos encontramos fabricantes de componentes, fabricantes de iluminación, tanto indoor como outdoor. También está DIME, que como sabéis es la Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico, que es un player fundamental también en un proyecto de estas características. En el centro, y fíjate, ¿no?, que ya tenemos en la parte de izquierda, tenemos prácticamente ya representada una gran parte de la cadena de valor de la iluminación, ¿no? En el centro tenemos a los organismos certificadores, está UNE, está ENOR, pero también tenemos a los ensayos, como CEIS y el ECOE. Y a la derecha pues tenemos a AMI, ¿no?, que es la asociación de las empresas que desarrollan los proyectos de iluminación y que son los que van finalmente a las licitaciones con los productos de los fabricantes de la iluminación, ¿no? Como veis, es un proyecto impulsado por Anfalum, pero donde participan prácticamente muchos de los actores importantes de una cadena de valor extensa como esta cadena de valor que estamos hablando. A partir de ahí, fijaros, las fases del proyecto en la que nos encontramos. La primera fase del proyecto es el cumplimiento de las normativas y certificaciones de calidad de los productos, componentes asociados a las instalaciones de alumbrado público en exteriores. Un sello, ¿no?, que signifique un sello de calidad de marca de acuerdo al cumplimiento de la normativa de regulación y certificaciones españolas y de la certificación de proyectos de la iluminación para alumbrado público en esta primera fase, ¿vale? Poder garantizar a través de la iniciativa de la tecnología blockchain el origen y la trazabilidad de los productos y los componentes utilizados. Esta es la primera fase. A partir de ahí, una segunda fase que nos va a permitir la regulación de contratos con los ESES y la determinación de cumplimiento o no cumplimiento, la regulación de los procesos de instalación y mantenimientos en los proyectos de iluminación. Una tercera fase que nos vamos a afrontar a la gestión transparente, ágil y segura de licitaciones y concursos públicos, una auditoría municipal de cumplimiento de condiciones y garantías, y una cuarta fase que se centra en la extensión del proyecto a otro tipo de productores y proyectos de iluminación, como puede ser edificios, indoor, alumbrado de emergencia, y a procesos de certificación y licitación internacionales, ¿no? Compatibilidad, garantía y validez de certificaciones de una manera global, ¿vale? Y hasta aquí un poco pues, todo lo que ha sido mi presentación. Si no os importa, al final de la charla, como comentaba Rubén al principio, vamos a tener la oportunidad de responder a las preguntas que tengáis, tanto desde el punto de vista de blockchain como desde el punto de vista del proyecto. Y sin más, cedo la palabra a Paloma para que continúe con el webinar. Gracias, Dani. Muchas gracias por tu exposición. Yo creo que ha sido brillante, clara y dará pie a una serie de preguntas. Y sin más, pues Paloma nos va a hablar ahora de las especificaciones técnicas, de cómo se está desarrollando todo eso, en la que somos partícipes. Ya sabéis que tiene un potente departamento técnico, Anfalum, que coordina Ricardo Pomata.
y que está participando ya en las especificaciones precisamente pues, de algunas zonas, de algunas áreas de blockchain que se están llevando a cabo dentro de UNE. Pues venga, Paloma, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Primero agradeceros la invitación a Anfalum de poder compartir un rato hablando de blockchain y hablando de manera complementaria a los aspectos que ha presentado Daniel. Lo que yo voy a tratar de trasladaros lo más sencillo posible es pues, un poco el panorama de tendencias y de cuestiones relativas al blockchain sobre lo que se está trabajando a nivel de estándares, a nivel internacional, a nivel europeo y también bueno, pues, iniciativas españolas que hemos puesto sobre las mesas internacionales. Se da la paradoja que es curioso, siempre parece que la normalización va pues un poco a solucionar un problema que tiene un producto o un servicio cuando se pone en el mercado. Se detecta algún problema de incompatibilidad, de interoperabilidad, de obstáculos técnicos al comercio y se establece una norma, un acuerdo común entre partes. Pero en el caso de blockchain estamos yendo a la vez. La estandarización o la normalización de las nuevas tecnologías ha provocado que la normalización adquiera un ritmo mayor al que llevaba y que se empiece a normalizar desde el principio. Esto es positivo, lógicamente, porque vas a salir al mercado con una base normalizada mucho mayor que en otros casos, pero la situación contraria es que no se sabe qué problemas va a haber. Entonces tienes que normalizar sobre la base de suponer cuestiones que hay que preconsensuar. No estás tratando de hacer interoperables pues, dos sistemas, sino que estás presuponiendo lo que va a ser necesario normalizar. Entonces, bueno, esto es paradójico en concreto de blockchain. Comenzó el Comité Internacional, sobre el que ahora voy a comentar alguna cosa, hace 2 años, prácticamente cuando ya se empezaba a hablar a un nivel de aplicaciones de usuario, de aplicaciones sectoriales de blockchain. Y esto, pues la verdad es que no suele ser muy habitual. Voy a compartir la presentación. ¿La veis, verdad? Sí, perfecto, Paloma. Vale, muy bien. Bueno, pues con esta introducción paso un poco a aquellos que estáis menos relacionados o familiarizados con el mundo de la normalización, con el sistema de normalización, pues a comentar por qué estamos aquí y en calidad de qué. Estamos aquí en calidad, como ha dicho Alfredo, de Organismo Español de Normalización. UNE tiene una especie de dualidad, aunque en el fondo convergen las dos funciones, pero es, como ha dicho, el Organismo Español de Normalización, el organismo, la entidad legalmente reconocido en España para elaborar normas técnicas, normas UNE. Pero además tenemos la figura de asociación, el modelo asociativo. Este modelo hace que seamos una asociación de asociaciones. Tenemos el honor de contar entre nuestros miembros con la representación de la mayoría de los sectores productivos en España. En concreto, Anfalum. Anfalum es miembro de UNE, apuesta por la calidad y por la inversión en tiempo, lógicamente, y en recursos de la normalización, del desarrollo de normas a nivel nacional y de la influencia a nivel internacional. Eso es muy importante para todo el sector, en este caso de la iluminación. Y bueno, pues no quiero dejar de destacar la figura de Alfredo Vergés, asumiendo importantes roles en lo que es la Asociación Española de Normalización. Actualmente es el vicepresidente de UNE y si esto no era bastante, pues hace poco también asumió la presidencia de una iniciativa que han puesto en marcha los miembros de UNE, que es el Observatorio de Vigilancia de Mercado, muy relacionado con parte de lo que ha contado Daniel en su presentación, como labor asociacional de Anfalum, de poner sobre la mesa mecanismos que apoyen también la vigilancia del mercado. Bueno, pues los miembros de UNE constituyeron hace escasamente, yo creo que ha sido este mes de abril, el Observatorio de Vigilancia de Mercado.
una comisión que depende de Junta Directiva y presidida, como digo, por Alfredo para, bueno, pues aunar esfuerzos y prácticas en la vigilancia del mercado en lo que a actuaciones horizontales se refiere. Esto es importante y pone en valor pues, el modelo asociativo que desde UNE apoyamos. Simplemente quería hacer esta referencia para que entendáis también un poco desde el punto de vista que yo voy a hablar. A nivel nacional trabajamos en la parte de normalización, en la parte técnica, en comités de normalización. Y estos comités son los que posibilitan a que todos vosotros, a través de vuestras asociaciones o de vuestras empresas, podáis participar, estar informados e influir en los desarrollos que se están haciendo en las mesas internacionales. Y luego, para que veáis de dónde nos viene toda la información que os voy a contar a continuación, pues en nuestro papel de UNE, como organismo español de normalización, somos el miembro español en los organismos internacionales y europeos de normalización. A nivel internacional, pues en ISO, en IEC, a nivel europeo, en CEN, en CENELEC, en el ETSI, en el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, y también somos miembro de honor en COPAN, que es la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, en los cuales, entre otras cosas, contribuimos a que cada vez haya un mayor número de normas internacionales en español como idioma oficial, de tal manera que haya una única norma, una única traducción o adopción en todos los países de habla hispana, lo cual lógicamente pues, favorece el intercambio y la presencia comercial de empresas españolas en estos países. A nivel de blockchain, como os podéis imaginar, hay iniciativas ahora mismo prácticamente en todos los organismos internacionales y europeos. Esto es disperso, es así. Vais a ver que además no son muy diferentes. Se han lanzado todos a poner sobre la mesa proyectos de estándares sobre blockchain. ¿Qué hacemos desde UNE o desde los países como miembros de todos? Intentar coordinar, intentar que se unen esfuerzos, que las mesas internacionales hagan lo que les corresponde y las mesas europeas hagan lo que les corresponde, especialmente bajo el marco y las políticas públicas europeas. Un poco, y que se aprovechen los resultados de uno en los de otro. Lo que voy a presentar básicamente son de qué ámbitos se está normalizando, que son importantes, ya veréis que tienen que ver con aspectos como la privacidad, la seguridad o la ciberseguridad en estos aspectos, la gestión de la identidad. Y a nivel internacional, para que tengáis un poco idea y veáis las siglas y los números, pues a nivel internacional fue el primer comité que se lanzó hace 2 años para blockchain y las tecnologías distribuidas. Es el Comité 307. A nivel internacional también, dentro de la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se han puesto a trabajar en un focus group también sobre el mismo ámbito. Marco europeo. Pues marco europeo, desde CEN y CENELEC, se constituyó hace muy poco tiempo, este año, un comité conjunto entre la parte electrotécnica, que es la que lleva CENELEC, parte eléctrica, electrónica, y la parte general, que es la que lleva CEN. Como el blockchain, pues lógicamente, pues es tecnología, pero también es una tecnología de apoyo a desarrollar sectores o aplicaciones sectoriales. Pues se ha hecho conjuntamente. Y es un comité conjunto, el Joint Technical Committee 19. Y ahora veremos por qué este comité es especialmente importante de cara al futuro marco regulatorio. Y luego a nivel de ETSI, que para los que lo conozcáis menos es el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, básicamente el encargado de normalizar todo el 5G, que es importante porque muchísimos desarrollos de todo este marco digital, este mercado digital, se está desarrollando en base a que exista un 5G eficaz. Entonces, bueno, pues en el ETSI también hay un grupo que desarrolla proyectos de blockchain, y ahora veremos el qué. Y todo esto desde UNE lo intentamos coordinar a través del subcomité 307. El subcomité 307 forma parte del Comité Nacional 71. Y el Comité Nacional 71, lo digo porque creo que es y va a ser un elemento relevante dentro del despliegue de política
que se está llevando a cabo desde la nueva Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial para todo lo que son las tecnologías habilitadas digitales. El Comité 71 se llama Tecnologías Habilitadas Digitales. Ha sido impulsada su reactivación porque de hecho se ha reorganizado y se ha estructurado de acuerdo al papel que juegan ahora mismo las tecnologías de la información en todo este mercado único digital, y ha sido impulsado por la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Transformación Digital, como se llama ahora. De hecho, lo preside Antonio Alcolea, que es el subdirector general de Fomento de la Sociedad de la Información. Y además se ha recogido como un elemento de apoyo al futuro Plan Nacional de Tecnologías Habilitadas Digitales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la Administración entiende que las normas desarrolladas, los estándares desarrollados en el Comité 71 y su marco internacional y europeo van a servir de apoyo para la puesta en marcha del despliegue de políticas públicas en este ámbito. Y eso yo creo que nos favorece a todos. Nos favorece porque hace uso de documentos, de estándares en los que todos podemos participar. Y además son documentos transparentes, son documentos que se van a poder usar para contratación pública, para establecer condiciones de licitación. Con lo cual, el que un comité de normalización esté metido en un ámbito de política pública, pues yo creo que es del todo ventajoso y pone en valor esta labor. Bueno, pues desde este comité 307, Blockchain y Tecnologías de Registro Distribuido, es desde el que se opina, se vota y se comentan los proyectos europeos e internacionales. Y es más, ahora veréis, hemos dado un paso, se propone. Desde España estamos siendo promotores de normas internacionales. A ver. A nivel internacional, no voy a entrar en el detalle porque además lo estamos grabando y supongo que las presentaciones las pondréis a disposición de los asistentes. ¿En qué se estructura el 307? Bueno, pues se estructura en aquellos ámbitos en los que se ve necesario llegar a acuerdos para que las redes de blockchain que se vayan construyendo tengan una base igual, una base de confianza, especialmente hacia las partes. Pues, bueno, toda una parte de fundamentos, de terminología, pero de lo que ha hablado Daniel. Seguridad, privacidad, identidad. Otro segundo grupo, la parte de los smart contracts. Esto es muy importante. La parte del gobierno. También, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues además de normalizar, viendo casos de uso, viendo ya aplicaciones sectoriales que están usando blockchain. Esto es la estructura del Comité Internacional. Y para que también tengáis información, hay una norma publicada que es la de abajo, es un informe técnico, la 23455, que se publicó el año pasado y que, bueno, realmente es una especie de recopilatorio de la experiencia que hay ahora en los smart contracts. No dice más, pero sí que hay 10 proyectos en elaboración. 10 proyectos, el más avanzado es el de vocabulario. Lo primero, lógicamente, para acordar algo es hablar en el mismo lenguaje, con lo cual el primer proyecto internacional, como suele ser así, va de vocabulario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tecnologías de registro distribuido? ¿Qué es eso? ¿Qué es una red de blockchain privada? ¿Qué es una red de blockchain pública? Esto parece obvio, pero cuando no es tan obvio, ni siquiera a nivel nacional, pero ya cuando hablas, te sientes en una mesa con japoneses, americanos o alemanes, pues es difícil llegar a acuerdos sobre a qué nos referimos cuando hablamos de cierto término. Luego hay otro proyecto de taxonomía y ontología, un poco para estructurar toda la red de blockchain. Y luego ya hay proyectos en marcha en los casos en los que os he dicho. Toda la parte de gestión de riesgos aplicada al blockchain, toda la parte de gestión de la seguridad, de la gestión de los activos digitales o de la custodia, la parte, lógicamente, de privacidad e identificación personal y las directrices también para el gobierno. Y luego lo que os comentaba, hay un PR en desarrollo interesante que es de casos de uso. Y es interesante porque lo he puesto aquí, da una idea de qué casos hay ahora mismo ya con experiencia previa. Podemos poner, en cuanto nos lo autoricéis como caso de uso, el proyecto que ha presentado Daniel. Pues está utilizando
Por ejemplo, en la gestión de farmacia, he señalado algunos. En las cadenas de suministro, lógicamente, pues es entendible que esto pueda trasladarse a lo que son las cadenas de suministro. También para los smart contracts de distribución de energía, esta es casi una aplicación directa. Y para los certificados de origen de la energía. Esto es una aplicación que también en España se está empezando a utilizar. Y más, pues, lógico, pues también la gestión de stocks de cualquier sector, pero todo lo que es gestión de stock pues puede usarse vía blockchain. Y para la economía colaborativa. La economía colaborativa, hay un comité también internacional trabajando en lo que son las garantías, el servicio y las plataformas de apoyo a la economía colaborativa, y una plataforma de funcionamiento de la economía colaborativa, pues lógicamente puede ser una red de blockchain. A nivel europeo, pues a nivel europeo es algo más concentrado porque lo que hace es trasladar la parte internacional, pero a contexto político y legislativo. Hay ahora mismo una serie de reglamentación europea reciente, como es todo el reglamento EIDAS, de identificación electrónica, identificación digital, o el reglamento de protección y privacidad de datos, que bueno, van a marcar el uso futuro de las redes de blockchain, al menos en Europa. Entonces, lo que se está trabajando a nivel europeo, pues es marcos y metodologías de lo que es el gobierno de blockchain, enfocado a la gestión. Y luego también esquemas de evaluación de procesos y productos. Eso no se ha abordado a nivel internacional, pero a nivel europeo sí que se ha abordado, y de hecho es necesario. Es un poco similar al proyecto que ha presentado Daniel. Es necesario evaluar los procesos y evaluar los productos, sobre todo para que haya una confianza necesaria para el usuario o los participantes en la propia cadena de blockchain. El comité, como he dicho, es el JTC 19 y se constituyó en febrero de este año. Es un comité también que va a poner en marcha unas acciones que estaban incluidas y que todavía no se habían llevado a cabo en lo que se llamó el Plan de Acción Europeo de Gobierno Electrónico, que ahora va a sustituir el Plan de Acción del Mercado Único Digital con los documentos que se están lanzando desde la Comisión Europea. Lo que tiene ahora mismo en marcha es dos documentos ligados a lo que he dicho, a la reglamentación. Una especificación técnica sobre qué requisitos deben de cumplir las redes de blockchain para cumplir el reglamento EIDAS, el de identificación digital, y qué requisitos tienen que cumplir para ser conformes al Reglamento General de Protección de Datos. A nivel internacional a nivel europeo, en el ETSI, en el Instituto Europeo de Telecomunicaciones. Bueno, pues aquí, a través de una iniciativa española liderada por la Red Alastria y también la Administración española y otras entidades que se sumaron, se constituyó no un comité técnico dentro del ETSI, pero sí un grupo de industria, un grupo industrial, en el cual pues se han elaborado dos informes técnicos del ETSI, que lo tenéis ahí. Uno, bueno, que hace un resumen de las normas y las tecnologías que puede usar el blockchain, y luego un marco de prueba y conceptos de blockchain, que es el segundo. Y luego se está trabajando también en aplicación o escenarios de aplicabilidad, un poco parecido a lo que está haciendo ISO con los casos de uso. España preside este grupo, y es un grupo, casi un grupo piloto, un grupo donde se pueden llevar experiencias nacionales para ver si esa experiencia, digamos, se puede normalizar ya como aplicación sectorial. A nivel internacional de la UIT, lo que he comentado, hay otro grupo que está haciendo pues prácticamente lo mismo. Os soy sincera, no soy capaz de distinguir la diferencia entre el documento de términos y definiciones de la UIT y de ISO. Han empezado ahora y luego al final convergen. Unos se mencionan a otros y bueno, pues a lo mejor ISO lo hacen desde una perspectiva más general, y la UIT pues es más lo que es la parte de blockchain aplicado a sector telecomunicaciones, que es su ámbito de trabajo. ¿Vale? Pero de momento
os lo digo sinceramente, se está trabajando en todos los sitios. Todos los grupos internacionales, los organismos internacionales tienen que tener algo de blockchain. Y luego ya, para terminar, os quería poner de manifiesto, pues dentro del Comité Nacional, que lo que hacemos en su Comité 307 es seguir y votar estos documentos, estas nuevas áreas de trabajo, pues se ha puesto en marcha una propuesta de norma nacional y que además se ha elevado a Europa. El ámbito es el modelo de identidad descentralizada sobre blockchain. Va enfocada a modelo de identidad. Se propuso en la última reunión celebrada en mayo del en febrero del 2020. Fue, yo creo que de las últimas reuniones europeas a las que asistimos previo al escenario actual. Se presentó, la propuesta fue del todo admitida y de hecho vamos a crear un working group europeo bajo coordinación española para avanzar en la gestión del modelo de identidad descentralizada, que como bien ha dicho Daniel, es uno de los puntos clave de partida para extender un modelo en condiciones de calidad. Lógicamente, como he dicho, estas propuestas tienen que pasar siempre bajo el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos y el Reglamento de Identificación Electrónica. Esta es la propuesta nacional y, ya os digo, pasará a convertirse en norma europea, bueno, pues aproximadamente en 2 años. Y hasta aquí os quería, yo creo que no tengo más, hasta aquí os quería contar, no entro en detalle, ahora podemos comentar lo que necesitéis y después también, pero lo que quería es que vieseis que todos estos aspectos que nos pueden crear dudas o incertidumbres para el uso del blockchain, bueno, pues están ahora mismo en las mesas de normalización. En cuanto antes se tengan en cuenta en el desarrollo de aplicaciones, pues antes podemos tener aplicaciones seguras y no tener que volver atrás, interoperables y de confianza. Esto es un poco el valor de la normalización en estas primeras fases, que además de organizar un poco oferta y demanda, pues pone sobre la mesa las bases de selección de proveedores, productos o aplicaciones a desarrollar, pues bueno, pues por vosotros, por los sectores. Y por mi parte, nada más, hasta que me planteéis cualquier cuestión que necesitéis. Muchísimas gracias y un placer acompañaros. Gracias a ti, Paloma, por tu brillante exposición y sobre todo hemos apreciado que es que sabes todo, estás en el centro del problema y estás no solo como un actor pasivo, sino muy activa, y esto es lo que creo que nos da pues muchas ventajas. Yo creo que la primera es que vamos a entender muy bien cómo se desarrolla toda esta tarea de normalización de blockchain, toda esta tarea es inmenso lo que estamos moviendo, y por otra parte es la oportunidad y la presencia en primera fila de las organizaciones. Nosotros, como Anfalun, sabéis que está participando algunas empresas, está Ricardo Pomata coordinando como director técnico y miembro de este grupo, y por lo tanto pues tenemos toda la información que queráis disponer y que la ponemos a vuestra disposición. También quería hacer otro apunte antes de pasar a las preguntas, que es en relación con la ponencia de Daniel Olaviaga. Se ha nombrado una serie de compañías que son las que forman este proyecto iQuorum dentro de la Comisión de Tendencias de Conectividad. Hay una serie de compañías que son las que son miembros de ese grupo de trabajo, pero estaríamos encantados que cualquier compañía de Anfalun, incluso pues algún externo, se uniera también en esta tarea de definir el proyecto iQuorum y, por supuesto, todo el tema de blockchain para las empresas del sector de iluminación. Eso estaremos encantados. Y también tendremos a distintos partners. Hemos hablado de ADIME, pero hemos hablado de AMI, pero también tendremos más partners, más organizaciones, más sectores para poder intercambiar estas opiniones y, desde luego, hacerles partícipes. Y dicho esto, vamos a pasar al turno de preguntas. Yo creo que ahora voy a hacer la palabra a Rubén para que coordine un poco las preguntas y dé un poco el paso de una a otra, que Rubén está ahí abajo. Según mi cámara estoy arriba, pero Bueno.
Daría paso a las preguntas, no tengo ninguna por escrito en estos momentos. No sé si a Dani le ha llegado alguna, por lo que me había dicho antes, por privado. Y si no, alguien quiere abrir el micrófono y preguntar, tanto a Daniel como a Paloma, como a Alfredo, o a cualquiera de los que estamos aquí. Rubén, no sé si se me está escuchando bien. Sí, Escucho soy a José alguien, pero no Alberto. sé a quién. Sí, José Alberto, sí. Adelante. Es que no puedo poner el vídeo porque si no, no tengo buena cobertura. Bueno, pues daros las gracias por la iniciativa. La verdad es que las dos presentaciones han estado bueno, pues muy interesantes. Yo tenía una pregunta para Daniel referente al tema del blockchain y toda la cadena de valor. Lo veo súper interesante, pero igual no acabo bien de entenderlo y cómo podrían encajar todos estos consultores, diseñadores que están al margen de lo que es el mundo de la ingeniería, pero que sí que participan en la cadena esta de valor. Y la verdad que me parece muy interesante, porque una vez que todos estén en todo este sistema, jolín, pues las cosas pueden ir mucho más rápidas. Entonces mi pregunta era esta, ¿no? ¿Cómo puede participar la gente externa? ¿O de qué manera luego se va a poder certificar todo ese trabajo? Y bueno, no sé si me he explicado bien. Sí, bueno, yo intento, si he entendido bien la pregunta, realmente como has visto cuando mostraba, ¿no? Esa cadena de valor con esos actores que estaban ahí, fundamentalmente no es que sea necesario, ¿no? Pero sí que es lógico que sean los distintos players de una cadena de valor, los distintos actores de una cadena de valor los que estén ahí, ¿no? Entonces, lógicamente, los fabricantes lo que están aportando es un producto y a través de los laboratorios un producto certificado y garantizado, y esos productos habitualmente a través de las ingenierías de proyecto especializados son esos productos, a través de esos proyectos son los que llegan en este caso a un cliente administrativo, como sería un ayuntamiento, ¿vale? Pero ese es el flujo y esa es la cadena real, ¿no? Entonces, claro que estos players, claro que estos otros actores tienen que estar dentro de esta cadena y, lógicamente, están también dentro del proyecto eQuorum, ¿no? Porque si no, nos estaríamos dejando un eslabón clave, en este caso, por ejemplo, del caso de uso que planteábamos, ¿no? Que es las entidades, las empresas que hacen esa ingeniería y que son las que se presentan finalmente. Está claro que con un fabricante detrás, pero son ellos los que se presentan al ayuntamiento, al pliego, y los que tienen que cumplir ese conjunto de expectativas, ¿no? Entonces, yo aquí sí que lo que quiero es trasladaros una visión conjunta, ¿vale? Y es que al final esto no deja de ser lo que os he contado. Las personas que sois lógicamente del sector lo conocéis mejor que yo y perfectamente. Es la realidad de lo que nos enfrentamos ahora. La clave un poco de todo esto es cómo dar un soporte tecnológico que garantice que eso se haga de una manera correcta y de una manera absolutamente transparente. Yo creo que eso es también uno de los ejercicios más importantes que hace el sector. Y es decir, señores, vamos a aportar por una cadena de valor, pero vamos a aportar con una cadena de valor a través de una tecnología que garantiza que lo que estamos diciendo se está cumpliendo. Y no lo garantizo yo, empresa PP o empresa A, B o C y otro. No, lo garantiza el conjunto de la cadena, donde están los certificadores, donde están los laboratorios, donde poníamos un ejemplo como era el de AENOR. Es que todos los elementos de la cadena están garantizando que las cosas se tengan que hacer como se tienen que hacer, ¿no? Entonces, por supuesto, respondiendo directamente a tu pregunta, por supuesto que tienen que estar estos otros actores que forman parte de la cadena, pero fijaros, todos dentro de la cadena somos los que están garantizando que el trabajo de todos está siendo correcto, ¿no? Y si luego, el día de mañana, ¿no? Hay alguien de la cadena que aportó una información o aportó algún tipo de elemento que no era correcto, esto es inmutable, ¿no? Será cuestión de determinar como sector o de determinar como actividad cómo queremos gobernar, gobernar, lo decía muy bien Paloma. Cuando hablamos de smart contracts, por mucho que hablemos de tecnología, al final no deja de ser una herramienta que tiene que plantear o que tiene que determinar cómo queremos gobernar según qué tipo de incumplimientos o cómo queremos gobernar según qué tipo de actitudes. Sí, si me permites, Daniel, por completar un poco, yo creo que aquí a la vista en el sector están apareciendo
multitud de agentes nuevos. Comparativamente con muy poco tiempo atrás, están apareciendo todo tipo de agentes. Antes estaba la distribución, estaban instaladores, pero ahora aparece pues gente, por ejemplo, los facility managers que están encantados, nuevos promotores, personas que probablemente están hablando pues ya del Human Centric Lighting, que ya involucra cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Todo esto lo único que persigue es que ese nuevo mercado que se abre, que ha promovido el LED con su disrupción electrónica, se haga bien. Está aterrizándose, yo diría que la disrupción que ha habido, y en España lo hemos sufrido, ha habido un poco de confusión, si me permitís. Yo creo que lo que se trata es de considerar el LED que ha llegado de una forma exponencial, no una forma logarítmica, pero que ya ha llegado para quedarse. Y además esto no es algo simplemente que ahorra energía. Esto es algo que hace algo más. Tiene un chip, por tanto se puede comunicar con el entorno, por tanto es un elemento más de conectividad. Y al final todo lo que se puede regular y todo lo que es conectable y que se puede poner, no os olvidéis, encima de nuestras cabezas, porque no hay nada más presente que un punto de luz en nuestra vida, como digo yo siempre, pues nos llevará a que las personas en su ambiente privado pues estén más confortables, que en los hospitales, ahora tan necesitados de buena iluminación y de condiciones saludables, y sobre todo algo que anime, que ponga el ambiente bueno, será razonable. En nuestras calles, imaginaos los servicios que puede prestar el alumbrado, cuando demos la conectividad y pueda al mismo tiempo gobernarse distintos servicios útiles para el ciudadano. En fin, yo creo que estamos abriendo un nuevo mercado con muchos nuevos agentes que conviene validar cada uno de ellos para que al final esto no se convierta pues, en algo que es un mercado de low cost, donde cada uno pues, intenta buscar la mejor oportunidad, sino simplemente algo regulado entre todos, que todos busquemos la calidad. Y el que no esté en esa línea que marcamos, bueno, pues tendrá otras líneas, pero desde luego no podrá entrar en este tema de blockchain porque el propio sistema lo descartará. Muy bien. Pues muchísimas gracias a ambos. ¿Perdón? Sí, José Alberto, os da las gracias a Daniel y a ti, Alfredo. Gracias, se nos acumulan las preguntas. Tengo también a José María con la mano levantada. Yo no sabía que en Zoom se podía levantar la mano. No sé si quiere intervenir. Bueno, os paso la pregunta del señor Segura, que nos pregunta si dentro del mundo del alumbrado público, ¿qué papel deben jugar los ayuntamientos y las diputaciones? Creo que va un poco más para ti, Alfredo. O bueno, quien la quiera responder. Yo creo que es esencial. Nosotros conocemos perfectamente muchas veces los pocos medios con que cuentan los ayuntamientos para validar un proyecto y nos consta la calidad que quieren siempre imponer en los proyectos. Esta es una herramienta esencial para todo eso. Aquí se puede consultar de forma abierta todo lo que puede ser una buena práctica de alumbrado. Y una buena práctica de alumbrado que está regulada, en el caso de los ayuntamientos, en las licitaciones y que, lógicamente, la validación de una licitación puede venir, lógicamente, como ha expuesto Daniel al principio, pues puede venir precisamente por este blockchain, porque todos los agentes que estén incorporados ahí se han validado como agentes de calidad. Muy bien, Alfredo. No sé cómo vamos de tiempo, no sé si queréis, tengo 2 preguntas más. Como siempre regular, pero vamos, seguimos. Vale, bueno, vamos a ver, tengo a Alberto Giachi, no sé si lo he dicho bien, discúlpame, está Alberto. En pantalla más, estaba por ahí Alberto. Sí, nos pregunta cuál va a ser la tempística, lo que se refiere a la sincronización de la implementación por parte de la industria en relación con las previsiones de los plazos de normalización. Daniel, Paloma. Paloma, ¿va para ti? Perdonadme, pero no he oído, pero no he entendido muy bien la pregunta. Bueno, quizás Alberto pueda abrir el micrófono y... Sí, Alberto, explícanoslo para que así te podamos contestar con más exactitud. Sí, muchas gracias. Perdonad. Mi pregunta significa que la implementación del blockchain en el sector de la industria de iluminación pues tendrá una previsión, una tempística, que pero tendrá de ir de la mano de los plazos de normalización, porque no vais a implementar algo que no esté normalizado, supongo. Entonces, quería saber
teniendo en cuenta estos dos factores, ¿qué plazo se prevé para implementar el blockchain en el sector de la iluminación? Hombre, yo creo, luego le pasaré la palabra a Paloma para que nos hable los plazos. Normalmente, una norma siempre va por detrás de la tecnología. Y al final, lo que construye la norma es precisamente la tecnología. La norma no surge por generación espontánea, tú lo sabes muy bien, pues porque se reúnan pues 20 sabios y digan, surge en la mayoría de las ocasiones por una conjunción de intereses por parte de la industria, por parte de los usuarios y por parte, desde luego, de los normalizadores, de los investigadores y de la gente de los laboratorios que posiciona todo esto. De todas formas, yo creo que a pesar de que no exista norma, hay la posibilidad de normas experimentales y algunos procedimientos que, si se validan, pues pueden valer también para que finalmente, y desde luego de acuerdo con UNE, pues podamos ir avanzando poco a poco en esto. Es decir, es ir construyendo poco a poco. Construyendo para que al final el objetivo sea tener una norma. La norma tiene que ser cuanto amplia posible para no descartar a nadie, pero tampoco descafeinarla. Entonces, en mi opinión, yo creo que la norma va a ser el objetivo final y la vamos a ir construyendo poco a poco con la experiencia que adquiramos todos y que nos deis todos vosotros. Es decir, necesitamos recibir observaciones. Nosotros tenemos lo que conocemos el mercado, conocemos el producto, pero no conocemos muchas cosas de las que vosotros, que estáis en otras disciplinas o que estéis en la nuestra, evidentemente, pero en otros escalones no conocemos. Y eso yo creo que ese bagaje importante de documentación volcado con nosotros y con UNE, que son bastante buenos, como diría yo, no es que sean bastante buenos, son muy buenos normalizando y desde luego haciendo especificaciones técnicas, creo que puede ser razonable. No sé qué opinas, Paloma. Sí, eso quiero complementar. A ver, yo creo que ahora mismo todos los que están poniendo en marcha soluciones o aplicaciones basadas en tecnologías blockchain, bueno, pues comparten los principios que ahora mismo están sobre las mesas de normalización, ya sea en cuanto a interoperabilidad, ya sea en cuanto a privacidad o en cuanto a arquitectura. Con lo cual, la base de partida es común. ¿Qué harán las normas? Pues muy posiblemente no van a modificar la tecnología y no van a decir cómo hay que hacerlo, sino el qué hay que hacer. Es decir, lo que van a modificar es a lo mejor la forma de poner los productos en el mercado, pero la base o la gestión de estos productos. Pero lo que es la base tecnológica, yo dudo mucho de que cambie. Quizá que haya que hacer, a lo mejor, pues algún retoque en una segunda fase, pero como se hace con los productos, por ejemplo, con la parte de ecodiseño, que todos conocéis muy bien, pues se añaden requisitos que, digamos, acercan lo que es el producto final a la estandarización. Pero, o sea, que no es un riesgo, digamos, seguir avanzando ahora en lo que son ideas nuevas basadas en blockchain porque no haya norma, porque no se está partiendo de cero. Creo que había más preguntas, ¿no? Sí. Rubén. Sí, tenemos una última y no sé si vamos a llegar a tiempo a aplaudir, pero os comento. Miguel Bello nos pregunta, en este momento tan tecnológico, ¿esta tecnología se sostendrá? ¿No vendrá otro sistema que haga obsoleto en lo que se está trabajando? ¿No un poco de miedo a invertir tantos esfuerzos a medio plazo que puede que no llegue a su final? Dani, nos contestas. Sí, es una pregunta interesante. Yo lo que plantearía aquí, lógicamente las tecnologías van a ir cambiando. Van a ir cambiando y esto es algo que lo estamos viendo, ¿no? Pero aquí lo importante no es que la tecnología con la que empezamos ahora tengamos que cambiarla dentro de 4 o 5 años o de menos, ¿eh? Aquí lo importante es que la forma de trabajar, la forma de gobernar, la forma de hacer las cosas, la forma de relacionarnos que nos permite este proyecto es lo que posiblemente no va a cambiar, ¿no? Yo creo que seguro que dentro de, no sé, te digo 5 años por utilizar un medio plazo amplio, seguro que dentro de 5 años nos preguntaremos que cómo hacíamos las cosas antes de utilizar no esta tecnología, ¿no? Sino de relacionarnos entre nosotros en una cadena de valor a través de un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, ¿es posible que la tecnología cambie? Claro que es posible que la tecnología cambie. Lo que a través de un proyecto sobre esta tecnología estamos empezando a construir es lo que posiblemente no va a cambiar, sino que cada vez se va a hacer más grande, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante, ¿no? Es decir, muchas veces, y fijaros, ¿no? Cuando hablamos de proyecto blockchain,
hablamos de que el 80%, esto es una cifra un poco exagerada, pero bueno, siempre que utilizamos la regla de Pareto, comprarla como tal, ¿no? El 80% no es exactamente así, ¿no? Pero de un proyecto de este tipo es discutir sobre la gobernanza y sobre las reglas de negocio, y un 20% es implementar la tecnología. Entonces, realmente, en un proyecto en el que utilizamos ese porcentaje en discutir y definir unas reglas caras de negocio, el que dentro de 3 o 4 años haya que cambiar ese 20% tecnológico a una tecnología mejor, más actualizada, yo creo que para nada nos tiene que frenar en un proyecto de estas características, sino todo lo contrario. Sí, por apoyar un poco lo que está diciendo Dani, fijaros que nosotros la proyección o la predicción que hacíamos en cuanto a penetración del LED era que el 48% del mercado iba a estar LEDificado en el año 2020. Y fijaros que estamos en el 2019 ya teníamos un 63. Es decir, el crecimiento es exponencial. Y además hay otra cosa importante. Esa tecnología del LED, que era una tecnología emergente y que tiene unas características de novedad espectaculares, ahora ya es madura. Fijaros que eso lo hemos prácticamente, esta tecnología ha pasado de ser una tecnología de absolutamente disruptiva a ser una tecnología madura en menos de 10 años. Y si consideráis la evolución de iluminación, la lámpara incandescente apareció hace 100 años. Y la evolución hasta ahora pues ha durado pues del orden de 90 y tantos años por lo menos. Y esto se ha producido en un lapsus de tiempo distinto. Es decir, si ahora no nos preparamos con esta tecnología, lo que va a suceder, desde luego el siguiente paso, el siguiente escalón, estoy seguro que lo habremos perdido. Esa es un poco mi conclusión. Yo creo que, fijaros, ahora por ejemplo, pues ¿qué está por ahí? Pues está el 5G, está pues la banda ancha. Todas estas cosas nos han posibilitado una cantidad de información, una densidad espectacular, y prácticamente ya los utilizamos todos. Antes nos parecía milagroso pues conectarnos como nos conectamos ahora. Ahora es algo tan habitual que yo creo que dentro de poco no sé cómo nos conectaremos, pero luego nos conectaremos de otra forma. No sé si hay más preguntas, Rubén. No, y disculpadme que me he caído un momento. Me he quedado ¿Te has sin caído? internet. ¿Ha sido el momento de los aplausos que ha colapsado la red o no lo sé? Bueno, pues nada, yo simplemente, si no hay más preguntas, ¿no, Rubén? No hay más preguntas. Bueno, yo lo que simplemente es agradecer nuevamente vuestra presencia. Quería señalar especialmente, pues también, aparte de, nosotros lo hemos organizado, pero tenemos unos partners estupendos que son UNE, ha estado representado hoy por Paloma García. Muchas gracias, Paloma, por tu presencia. Vamos a tener a AENOR. AENOR es el siguiente escalón. Ya sabéis que dentro del grupo UNE, pues tenemos varias sociedades. Una de ellas es AENOR Internacional, que es la certificadora, es una sociedad unipersonal de socio único, que es propiedad al 100% de UNE, pero que tiene completamente independencia en cuanto a su actividad. Se dedican a certificar, como sabéis, y a conceder marcas. Tenemos el laboratorio, el CEIS, y tenemos alguna sociedad más dentro de lo que es UNE. Y el siguiente partner es el ICEX. Creo que el ICEX es un magnífico partner, tiene una experiencia en los mercados internacionales única, probablemente, y desde luego con mucha gente preparada pues para respuesta. Por supuesto, vamos a seguir contando con Septer, con Blockchain Aragón, etcétera, etcétera, y con Pronet, que son nuestros conferenciantes, de alguna forma los que forman la base de todo esto, pero con el aditamento de UNE, de AENOR y de ICEX. Pues nada más, muchísimas gracias. Os emplazamos para el día 29. Por favor, haced las inscripciones, que viene muy bien luego para Rubén y para todos los que están organizando la logística, que nos lo hagáis con suficiente antelación para que no haya precipitación. Y como dato, os diré que hemos registrado 142 participantes y permanentemente ha habido 90. Nunca ha bajado de 90 la conexión. Creo que es una buena cifra y yo creo que nos anima a proseguir en esta línea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Buenas todos. tardes. Hasta la próxima.